De vez en cuando, nunca está de más salirse de los animes de temporada y darle un vistazo a aquellas obras que, tal vez sin darnos cuenta, han trascendido o incluso cimentado las bases de animes que actualmente podemos considerar como queridos para nosotros. Tal es el caso de Neon Genesis Evangelion, anime del cual estoy hasta la puta de hablar y que ha influenciado en gran medida la cultura pop actual, ya sea con memes, referencias o incluso animes que beben de su trasfondo. Otro de esos animes también puede ser la tan aclamada Monster, obra que de aquí a un tiempo ha empezado a ser parte de la cultura general del anime y que ha trascendido por su mensaje y la forma que tiene para contarlo. Un ejemplo menos conocido y probablemente no muy afín a esto de la cultura general son las obras del ya fallecido Satoshi Kon, creador de animes que, si bien no cuentan con ese reconocimiento de las obras anteriormente mencionadas, sí que conservan ese otro factor de trascendencia que las hace considerarse a sí mismas como obras únicas en general, dejando de influenciar a productos de su propio entorno para pasar a ser referencias de otros medios como el cine. Seré sincero con ustedes, ya me estoy empezando a sentir algo atosigado de ver Spy for Family con Misa no se puede comunicar. Como quien dice, ya he fumado mucho anime de temporada, y aunque Chainsaw Man puede llegar a ser una de esas obras que trascienda, como lo expliqué anteriormente, la verdad es que le falta demasiado camino para llegar a ser eso. Como lo diría un buen fan de Berserk, el manga es el realmente bueno, y el anime necesita tiempo para adaptar todo lo bueno que tiene el manga, por lo cual decidí volver a repasar esas obras que considero trascendentales e inolvidables en este medio creado por los japos. Y entre lo poco que hasta ahora he repasado, hay un anime que para mi desgracia es algo infravalorado, pero que si llegas a ver será de esas obras que nunca olvidarás. En esta ocasión hablaremos de Rainbow Nisha Rokubou no Shishinin. Te asusté, ¿verdad? Este anime es sacado en el 2010 y producido por la propia Madhouse, un estudio de casi renombre conocido por muchos animes que probablemente ya hayas visto, y entre ellos uno de los ejemplos más citados puede ser el mismo Hunter x Hunter, aunque da la curiosidad que también han producido varias obras del ya mencionado Satoshi Kon, pero esta vez le toca a Rainbow. La historia gira en torno a 6 adolescentes que son llevados a un tipo de reformatorio barra cárcel por razones que podrían considerarse injustas. En este lugar, más temprano que tarde, se darán cuenta de los fuertes maltratos y abusos que se viven, porque hecho entender por el propio contexto, la sociedad los considera como basura. No mucho tiempo después conocen a Sakuragi, una persona que, contrario a lo que todos dicen, les enseña a estos 6 el verdadero valor de la lealtad, la amistad y el estar unidos, generando un fuerte lazo con el grupo y haciendo que todos se propongan la meta de salir de ese reformatorio para poder rehacer sus vidas en la sociedad. Y aquí me gustaría hablar de algo muy importante: el contexto. En una obra, el hacerle entender al espectador el contexto y la veracidad de este mismo es de suma importancia, porque por medio de esto nos podemos creer las situaciones que viven los personajes. Que un anime carezca de un contexto veraz o poco creíble solo hace que veamos los momentos importantes como algo absurdo o puesto porque sí. En mi video del Fanlight hablo un poco de esto, de cómo este anime peca de mostrar un contexto pobremente construido, haciendo que todas las situaciones que viven los personajes sean poco veraces para el espectador. Lucy sufre todas las situaciones traumáticas que ha vivido porque sí, porque es necesario que sufra. Todos en su contexto son malos con ella sin razón aparente y nunca se hace entender el porqué. Otro anime que hace exactamente lo mismo que Elfen Light es la desgraciada Mahou Shoujo Side, anime que en sus primeros capítulos muestra cómo la protagonista es víctima de un bullying completamente excesivo y una casi violación por parte de un grupo de su salón, simplemente porque como la protagonista, producto de su timidez, no fue agradecida con esta zorra en una ocasión, esta misma decide hacerle la vida imposible. Eso es poco veraz. Rainbow está rodeado de estas situaciones, de momentos, de recuerdos crudos, de eventos muy fuertes que podrían compartir el mismo fallo de los dos animes antes mencionados. Pero no es así, porque parte de lo que hace este anime, la gran obra que es que todos y cada uno de esos momentos están justificados. Su contexto y el trasfondo de sus personajes es veraz, se siente humano, casi como si esta fuera una historia que te pudiera contar cualquier persona de esa época, una historia que roza lo realista. Mira, Rainbow se ambienta en el Japón de 1955, 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos frente a un Japón que en ese entonces se seguía recuperando de las secuelas provocadas por la guerra, una sociedad que se seguía recuperando de 2 bombas que lo destruyeron todo. Y es interesante ver cómo este anime usa el contexto nacido de ese momento para retratar lo que en ese entonces se pensaba
y se vivía. E incluso el mismo contexto de fines de la Segunda Guerra Mundial también es utilizado para hablar del pasado de varios personajes, para explicar por qué son lo que son. Rainbow cuenta con muchas situaciones tristes, crudas y hasta explícitas, pero la esencia del anime no son las escenas en sí, sino lo que tienen para contar de los personajes, del momento, de la situación que se vivía por esos años. Este anime es una historia de amistad, de perseverancia, de lealtad e incluso amor, pero también es una historia que de fondo nos cuenta lo duro que era vivir en ese Japón. Como lo dije antes, la historia va de estos 6 adolescentes y lo que podría ser su más grande camarada, una persona que ven como un gran amigo, pero también como un hermano mayor, y me es imposible no ver a Sakuragi de la misma forma en la que veo a Kaori de Shigatsu wa Kimi no Uso, como una persona que más que tener una evolución de personaje, está diseñada para impactar en los demás, siendo en el caso de Kaori la razón para que Kousei cambie como persona, y en el caso de Sakuragi la razón para que sus 6 camaradas cumplan sus sueños. La primera mitad del anime gira en torno a este personaje, de cómo la perra de Ishiare intenta matarlo en este reformatorio y de cómo sus amigos quieren evitar esto sacándolo de ahí. ¡Ay, coño de su madre! Y se nota como desde el primer capítulo hasta el final de la primera mitad, Sakuragi es el responsable de las motivaciones y cambios que tienen todos los personajes, incluyendo a Ishihara. Gracias a Sakuragi, Descubierto logra volver a confiar en las personas y valorar realmente a sus amigos. Gracias a Sakuragi, Joe se motiva a encontrar a su hermana y seguidamente se propone ser el mejor cantante de todos para que ella vuelva. Sakuragi es el responsable del descenso a la locura que tiene Ishihara. Es la razón de que al inicio lo veamos como una persona fría, calculadora y manipuladora, para que después solo lo veamos como un despojo de nada, como una persona hundida en sus delirios. Incluso en la segunda mitad del anime, lo que es Mario como persona son nada más y nada menos que los pasos los cuales Sakuragi en algún momento quería seguir, ser un gran boxeador y dedicarse completamente a eso. Su parecido físico con Sakuragi y los tenues momentos en donde los demás dudan si están viendo a Mario o a su antiguo camarada nos dicen mucho de lo anterior. Sakuragi no es un personaje memorable por su muerte y el recuerdo de esta misma. Sakuragi es un personaje memorable porque construye las bases, los principios y la forma de ser de los 6 adolescentes que después se convierten en adultos. Otro punto a destacar en este anime es la forma en cómo reparte su historia entre sus personajes, y no solo eso, porque la forma en cómo la cuenta por medio de estos mismos también es muy buena. A ver, no quiero sobreexaltarme y decir que Rainbow es el mejor anime de la historia, aunque me lo parezca. Su estructura a la hora de contar una historia es muy básica. 3 capítulos van dedicados a un personaje, su conflicto y su resolución, y los otros 3 harán exactamente lo mismo pero con otro personaje. Casi parece como una fórmula de capítulos autoconclusivos, como Cowboy Bebop, pero en este anime sabías que el trasfondo más importante lo tenía Spike porque era la apertura y conclusión de la obra, por lo cual podías identificarlo a él como el prota. En Rainbow esto no es tan obvio, y podría parecer que al final de cuentas Mario es el protagonista de la historia, pero es difícil asumir eso por la simple razón de que los demás personajes tienen casi el mismo protagonismo y evolución que él, y eso es lo que me gusta de este anime, cómo logra darle el tiempo adecuado a cada personaje para que todos o casi todos sean igual de relevantes, como si cada uno fuera el protagonista de su propia historia. En un momento el anime se puede estar enfocando en Joe y luego pasar a Tortuga, pero si creías que Joe se iba a quedar con solo ese tramo, Rainbow te escupe en la cara y te entrega otro tramo de él en donde lo evolucionan y lo concluyen, y como pasa con él, pasa con el resto. Podría decir que las 2 únicas excepciones a esta regla serían Repollo y Soldado, porque el tramo del primero es humorístico y el del segundo va relacionado al de otro personaje, pero aún así con esto, de igual forma lo sigues sintiendo como personajes relevantes. Por el otro lado, refiriéndome a la forma que tiene el anime para contar la historia por medio de sus personajes, anteriormente expliqué cómo el contexto de este anime es el encargado de no solo justificar los momentos, sino también de mostrar el trasfondo de la historia, ese ambiente que se vivía por esas épocas. Lo que logra retratar Rainbow por medio de sus personajes es el mensaje que quiere dar a entender la obra, la importancia de la amistad, de cómo si se tienen buenos amigos se pueden superar todos los obstáculos posibles, pero a su misma vez también nos habla de la envidia, de la desconfianza, de cómo en muchos momentos llegamos hasta dudar de esa amistad inquebrantable. Habla de cómo fácilmente podemos llegar a ser considerados basura
por los demás. También hablo un poco mucho de la pedofilia y el suicidio, pero creo que no quiero dar una impresión tan oscura. Este anime constantemente te habla de las dos caras de la moneda, pero siempre procurando que triunfen los buenos deseos para enviar un mensaje que, sin salirse de lo realista, sea positivo. Muchas personas consideran que este anime pega un bajón muy fuerte en su segunda mitad, asumiendo que el arco del reformatorio es el único que vale la pena, y personalmente discrepo ante todo eso, porque siento que es igual a decir que la Edad Dorada es el único arco que vale la pena de Berserk, ignorando completamente arcos como el de los niños perdidos o la religión. Maldito seas, Dai. Desmeritar la segunda mitad de Rainbow o estirar por la basura el legado de Sakuragi, las enseñanzas y principios que este enseñó, es tirar por la borda una excelente evolución de personajes y momentos únicos, llenos de tristeza, felicidad y melancolía. Es perderse de ese cariño entrañable que logras desarrollar por los demás personajes, porque llegas a conocer más sobre ellos y entender mucho mejor sus motivaciones y conflictos. Desmeritar la segunda mitad de Rainbow es también desmeritar su parte más esencial. Además de que acá es donde sabemos lo que pasa con la hermana de Joe, así que de una u otra forma te la vas a tragar doblada. Saben, a veces recuerdo cosas de mi pasado que cuando me pongo a pensar detenidamente me invaden de una nostalgia curiosa. Las recuerdo y es como si volviera a sentir las emociones e incluso los olores de ese momento. La nostalgia puede llegar a ser muy melancólica, tan melancólica que te puede causar hasta ganas de llorar. Volver a ver Rainbow fue recordar cosas similares, fue recordar la primera vez que lloré con un anime, la primera vez que tomaba este medio en serio, la primera vez que me despertaba con tanta emoción solo para contarle a mis amigos que había visto una de las mejores obras de mi vida. Puede que Rainbow no sea el mejor anime de la historia, puede que hayan animes mejores que este, hasta es válido si a alguien le parece la peor basura de todas, pero el que una obra como esta me enseñe tanto y me haga recordar tantas cosas que extraño, solo me hacen considerarla como algo trascendental. Que en paz descanses, mi querido George Abe, y gracias por crear Rainbow.